Hola, este es el tercer y último video en donde vamos a analizar las interacciones de víctima-explotador, pero tomando en cuenta heterogeneidad espacial. Miren, vamos a comenzar hablando de un experimento clásico dentro de la ecología, el experimento de Huffaker, en donde, bueno, el experimento se realiza, ¿verdad? Utilizando naranjas en las cuales se expone solamente una parte de su superficie sobre la cual van a crecer unos ácaros presas y unos ácaros depredadores. En este sistema sí, con este planteado de esta manera, lo que se observa es que se incrementan las densidades poblacionales de las presas, esto hace que se incrementen las densidades poblacionales de los depredadores, pero esto hace que la densidad de la poblacional de la presa disminuya, se extinga, lo que termina haciendo que se extinga la densidad poblacional de los depredadores. Pero, ¿qué pasa cuando el experimento se plantea de esta forma, donde cada una de estas es una naranja, ¿verdad? Con una configuración igual a esta, pero se pueden, los ácaros pueden pasar de una naranja a la otra. Es decir, esto es un sistema con heterogeneidad poblacional. Esto es lo que se conoce como un sistema este, metacomunitario. Es decir, donde uno podría pensar como cada una de estas naranjas, un parche donde se encuentra la presa y el depredador, y cada uno de estos parches se comunican a través de eventos de migración los unos con los otros. Bajo esta configuración, vean cuál es el resultado. De nuevo vemos que permitir que ocurran migraciones entre los diferentes parches se obtienen dinámicas como las que estamos acostumbrados de oscilaciones entre los depredadores y las presas. Bueno, miren, vamos a pensar en las ecuaciones clásicas de Turing, ¿verdad? De difusión, pero en una muy interesante reinterpretación de estas debidas a Van der Meer y Perfecto, donde vamos a tener una ecuación, ¿verdad? Para la presa, que es un fitófago, y otra ecuación para el depredador de esta presa, ¿verdad? Y todo esto vamos a suponer que ocurre en un campo de cultivo que es homogéneo, es decir, un monocultivo. Entonces, este componente de las ecuaciones representa el movimiento de difusión, este componente el crecimiento. Entonces, también vamos a suponer que existe una densidad crítica de presas, o sea, tiene que haber una densidad particular crítica de presas que determine la aparición de los depredadores, supongamos una densidad tal que crea una clave química olfativa que hace que los depredadores aparezcan, ¿verdad? Lleguen al sistema y vamos a suponer que los depredadores tienen una difusión mayor que las presas. Entonces, en un sistema así, vamos a suponer que este es el monocultivo y este es las densidades. Entonces, comenzamos con las presas, ¿verdad? Estas presas aumentan su densidad y se desplazan, se difunden, ¿verdad? Entonces, llega a una densidad particular crítica en la cual aparecen los depredadores que se reproducen y se mueven más rápido que las presas. Esto produce que haya lugares en los cuales los depredadores logran disminuir las poblaciones de las presas, y entonces hay otros lugares donde, por lo tanto, disminuye también la población de depredadores, y hay otros lugares en donde aumenta tanto la densidad de depredadores como de presas, es decir, lo que típicamente observamos en las oscilaciones propias de la dinámica depredador-presa, pero lo importante es que esto termina produciendo un patrón en el espacio, y esos patrones espaciales pueden ser de diferentes formas y son los muy conocidos patrones espaciales propios de las ecuaciones de difusión de Turing, pero ahora reinterpretados en un contexto agroecológico. Entonces, esto, por ejemplo, nos permitiría entender los típicos patrones espaciales que se observan en los agroecosistemas. Por supuesto, también hay que introducir aquí las restricciones que son propias de otros determinantes como con diferentes fertilidades en el suelo, pero lo que es interesante es que esto nos permitiría, bueno, entender por qué hay lugares dentro de un agroecosistema en los cuales se concentran los problemas de situaciones de plaga. Aquí, una cosa muy interesante que se ha hecho con este marco de referencia teórico tiene que ver con la hormiga azteca. Son unos trabajos también hechos por Van der Meer y Perfecto, donde, bueno, involucra a la hormiga azteca en
agroecosistemas cafetaleros. Estos son cafetales que se encuentran en bosques, ¿verdad? Bajo sombra, y donde estas hormigas crean nidos y además tienden a formar nidos en grupos. Esta hormiga también tiene una relación mutualista con estas escamas que están aquí, y estas escamas pueden ocasionar situaciones de plaga estas son escamas del café y pueden ocasionar situaciones de plaga en el café. Pero además estas hormigas tienen una relación de víctima-explotador con una mosca parasitoide. Es una relación que es denso dependiente, y bueno, las hormigas abandonan lugares donde se encuentran muchas moscas, y además las moscas se desplazan más rápido que las hormigas. Entonces, en definitiva, existe una densidad crítica de presas, ¿verdad? De hormigas que determina la aparición de los depredadores, y la difusión de los depredadores es mayor que la de las presas. Es decir, están todos los elementos de un sistema tipo Turing. Bueno, estos que están aquí son datos de campo, donde cada uno de estos puntos representa un árbol, cada uno de los puntos negros representan nidos, ¿verdad? En cafetales reales que se encuentran en el estado de Chiapas, en México, ¿verdad? Y entonces vemos que los nidos tienden a formar grupos. Ahora, esto que se aprecia aquí son resultados de una simulación realizada utilizando los componentes de lo que estamos hablando y utilizando como metáfora los sistemas tipo Turing. Y entonces observamos que los patrones de distribución de los nidos pueden ser entendidos utilizando como referencia estos sistemas de reacción-difusión de Turing. Y de esto nos muestra que estas moscas parasitoides son un elemento clave del sistema, y donde vemos que en realidad esta simulación presenta muy buen ajuste a los datos de campo. Bueno, ya con este es el último ejemplo que les presento sobre el efecto del espacio en las interacciones de víctima-explotador. Muchas gracias por su atención.